como decía antes, en retrospectiva me doy cuenta que hay varias etapas en mi carrera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, mirando a mi propia obra desde hace años, creo que lo puedo dividir en cuatro etapas. La que acabo de explicar, que es la antropológica, que tiene mucho que ver con la educación, con la formación, con las culturas y con la formación del cuerpo en relación a eso. Es decir, cómo estos cuerpos han propiciado este tipo de educación. Y luego me di cuenta que la primera etapa se podía llamar existencial, y ocurrió cuando me fui a vivir a Chicago. Esto fue... Bueno, yo fui a Madrid en el año 74, y en aquel entonces en España pues la cosa era bastante difícil de comprender. Había como una enemistad tremenda entre el arte figurativo y el arte abstracto, que es lo que había entonces. Y yo no acababa de entenderlo, ¿no? Entonces me fui a Estados Unidos pues un poco porque tenía que darle sentido a esto, ¿no? Sencillamente no tenía sentido. Además, como dicen en Estados Unidos, lo del arte figurativo en aquel entonces, aunque a nivel social tenía más aceptación, en el mundo del arte era, como dicen, un gran no, esto no se hace, esto no se hace. Entonces, bueno, cuando fui a Chicago, con lo que me encontré es con que estaban tratando de reiniciar en el departamento de escultura la parte figurativa, porque en los años 70 habían destruido todos los modelos que tenían de escayola para copiar, para imitar, y el departamento de escultura había encargado máquinas de escribir. En aquel entonces no había ordenadores, ¿no? Entonces el departamento de escultura había encargado, pues yo que sé, 30 máquinas de escribir, y se había acabado. Y entonces cuando yo fui a Chicago, y estoy hablando de una institución que el Art Institute, de acuerdo con el US News and World Report, se considera la mejor universidad de arte de Estados Unidos. Es decir, que no es una cosa aislada en una escuela pequeña, es decir, era algo que tenía una magnitud. Y entonces, unos pocos años antes de que yo fuera allí, estaban intentando reiniciar un departamento de escultura, porque ya veían en el mundo del arte que había un interés por esto. Claro, por supuesto, al decir figurativa no me refiero a tradicional, me refiero a figurativa, que hoy en día más bien se diría representacional. Hoy en día no se dice tanto figurativa como representacional o no representacional, en vez de abstracto y figurativo. Bien, entonces yo había llegado a Chicago. Antes de ir allí me había pasado pues algo así como un mes deambulando en Roma sin hablar con nadie, mirando esculturas, y a la vuelta a Santander hice como 5 esculturas de tamaño natural bastante, se podría decir clásicas, o por lo menos con los cánones clásicos, ¿no? Y bueno, pues eso era mi formación, puesto que había suspendido el ingreso en Bellas Artes en San Fernando 5 veces. Y entonces solicité ingresar en Estados Unidos, me aceptaron y me becaron ellos. Entonces, la primera escultura que hice allí todavía tiene cierta influencia de este periodo de Roma. Es una hermafrodita. Esta es la única escultura que he fundido íntegramente yo mismo. Había una fundición en la escuela, he fundido varias pequeñas, pero de tamaño natural, o sea, desde echar el crisol, todo. Entonces, bien, es una hermafrodita, y yo creo que mi situación en aquel entonces, como digo, era bastante desesperada. O sea, estaba allí sin conocer a nadie, no sabía por qué, sabía que era lo que no quería, pero estaba bastante desesperada. Entonces, es una hermafrodita que no ha producido ningún sexo, no es ni masculino ni femenino, es sencillamente neutro. Este es un detalle. La siguiente escultura que yo creo que marca un periodo es esta. Originalmente es un hombre de aluminio, y había hecho, incluso lo llegué a hacer, una plancha de aluminio pulida que era un espejo. Entonces él, de aluminio, sin pintar, se miraba sobre ese espejo. Entonces me di cuenta que era como demasiado rebuscado, demasiado... no me acababa de convencer. Entonces lo que decidí fue pintar esa escultura de una forma muy realista, de tal manera que ella sirva de espejo de ti mismo. Esta es una escultura pequeña, es más o menos de este tamaño. Entonces, cualquiera que se vea en esa escultura se podía reflejar él mismo. Entonces, aquí ocurre una cosa que no ocurre con la escultura concebida para ser pintada, que es que tiene muchos bultos, es decir, aquí tiene cantidad de irregularidades. Entonces, cuando se pinta una piel totalmente realista sobre algo que tiene irregularidades,
da sensación de desdoblamiento, que es precisamente lo que yo quería, un cuerpo, una persona que no es uno solo, que está como, hay fuerzas interiores que están tratando de empujar hacia afuera y hay una piel que está tratando de contenerlo. Entonces, bien, pues esto fue lo que... Por eso llamo a este periodo existencialista, porque en realidad tanto el hermafrodita, que carece de cualquiera de los dos sexos, como este, son seres que están totalmente desplazados, no tienen nada que hacer aquí, es decir, no tiene sentido su existencia, ¿no? Bueno, una de las razones por las cuales está tan deformado es porque por la técnica condiciona muy a menudo la obra. Igual que he hablado antes de la resina, pues también estas esculturas están hechas en cera directamente y están hechas casi como tejiendo un calcetín. Es decir, que es una técnica que desarrollé para no hacer moldes, porque odio los moldes, y entonces, bueno, pues empezaba haciendo un pie, iba modelándolo un hueco hacia arriba, luego la otra pierna y las pegaba en el centro y luego iba... Entonces, claro, con esto es imposible conseguir una simetría, pero me servía a mi propósito, igual que esta materia de ahora que no puedo controlar, pero sí con mi propósito. Bueno, luego hice también esta versión dentro de una caja que trata de exagerar incluso más ese sentimiento de desplazamiento. Y luego esta escultura de aluminio que resultó ser milagrosa, porque todas estas esculturas son de 1984. Es decir, la primera vez que fui a Chicago fue en el 83, es decir, que tienen casi 40 años. Estas, bueno, si no calculo mal, algo así me parece, ¿no? O 30 y muchos, o 40, bueno. Entonces, yo lo que quería, yo soy muy aficionado a la vela, entonces me gustaba cómo quedaba oxidado los remaches alrededor del mástil. Entonces quería conseguir eso, hice la escultura de aluminio y la oxidé con sal. Entonces, el resultado de esto es que he descubierto muchos milagros, porque esta escultura cada cierto tiempo echa agua. Absorbe el agua y cada cierto tiempo suda. Entonces, bien, otra de las esculturas que hice en aquella época, también como digo, de la época que considero existencial, es la de perros muertos. A mí lo que me interesaba es capturar ese momento, justo el momento seguido a cuando lo que llamamos alma, que en un animal, no sé cómo lo llamo, no recuerdo ahora, bueno, pero consideramos que ellos no tienen trascendencia, así como nosotros sí, ellos no. Entonces, para mí era tan inexplicable como eso dejaba su cuerpo como con nosotros. Entonces, esta escultura es un comentario sobre ese desaparecer de algo que no sabía por qué lo había escogido, pero desde luego conscientemente lo escogí por una razón, porque me evitaba todo tipo de connotaciones religiosas, todo tipo de cosas relacionadas con trascendencia, con que si tiene sentido la vida, no tiene sentido, sencillamente ha dejado de vivir y ya está, no hay más. Entonces esto es lo que trato de expresar con esta escultura y es tan explicable como eso, simplemente como eso, ha dejado de vivir. Hay algo que ha cesado. Y luego, bueno, esta es otra de las esculturas de esta época. Empecé a hacer monos blandos. Los monos son una constante en mi trabajo. Y bueno, esto parte de un sueño que tuve, no sé si se ve que la foto es muy mala, lo siento, no tenía otra, no sé dónde está la escultura y no tenía otra. Y entonces, dentro de la cabeza de... Esto se expuso en la Fundación Botín en el año 88, creo. Entonces, lo que hay dentro del mono de trapo es un hombre atrapado. Y esto es por un sueño que tuve de un artista al que aprecio mucho y además al que considero muy cercano, y tuve el sueño que estaba atrapado en un mono de trapo y no podía mover sus miembros porque las uniones eran demasiado pequeñas y entonces estaba como atrapado, no podía ni siquiera tener expresiones. Entonces, el mono me interesa porque a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XVII, XVIII, XVI, antes incluso, se ha utilizado como una metáfora de la esclavitud del hombre a su propia naturaleza. Entonces, si alguien, bueno, todo el mundo conocerá a los esclavos de Miguel Ángel, quizá alguien se haya dado cuenta que el más acabado de los que están en el Louvre ya se empieza a ver un mono saliendo por aquí atrás, que es precisamente lo que simboliza la esclavitud. Luego hice varias versiones de barro cocido, unas en unos cajones, y todas tienen el mismo sentimiento